particular de personas, pequeño en número, que no estuvieron dispuestas a observar cómo se trataba y asesinaba a los judíos, y les brindaron ayuda y rescate arriesgando sus vidas, sin recibir remuneración alguna a cambio, fueron reconocidas como justos de las naciones. Estas personas fueron merecedoras de este título oficial, acuñado por una comisión especial de Yad Vashem, en nombre del Estado de Israel y del pueblo judío, conforme a la ley de Yad Vashem, la ley de conmemoración de mártires y héroes, que data de 1953. Este título se concede a aquellas personas que participaron en forma activa en el rescate de uno o más judíos del peligro de la muerte o la deportación a los campos, al tiempo que pusieron en peligro sus propias vidas o sus puestos, y estuvieron motivados en primer lugar por el deseo de ayudar, y no por una remuneración monetaria u otra forma de recompensa. Algunos les ayudaron a obtener documentos falsificados o identidades falsas, y otros, menos en número, estuvieron dispuestos a aportar una carga a lo largo del tiempo rescatándolos durante un periodo prolongado. Jan y Ana Puchalski ocultaron a 5 judíos en su casa, en un sótano, en un espacio pequeño, atestado y oscuro. Entre estas personas se encontraba Felix Sandman, quien más tarde describió el heroísmo de sus rescatadores, y dijo, en sus palabras, ella, refiriéndose a Ana Puchalski, hizo algo que era completamente fuera de lo común. Cuando se habla de heroísmo, se piensa en el heroísmo de una batalla. Cuando alguien resulta herido, lo salvas. En 2 o 3 minutos, lo sacas de la línea de fuego y por ese acto obtienes una medalla. Un gran héroe, ¿verdad? En este caso, arriesgaron no solo su vida, sino que también la vida de sus hijos. Y no fue durante 5 minutos, sino que a lo largo de 17 meses, las 24 horas del día. Y ellos lo hicieron. Por lo tanto, esto nos muestra que la elección de salvar a judíos no fue una sola elección, sino que fue una elección que tenía terribles repercusiones. Dichos actos, de ser descubiertos, podían haber sido severamente sancionados por los alemanes. En las partes occidentales, muchos no judíos que ayudaron a judíos fueron enviados a campos de concentración, de los cuales no todos regresaron. En el este, impusieron severos castigos colectivos, los que cobraron la vida de familias enteras. En términos generales, ayudar a judíos era sumamente peligroso, mientras que denunciarlos a los alemanes podía significar una recompensa material o al menos la aprobación de la población local. En Polonia, a pesar de las difíciles condiciones de la ocupación, se estableció una organización sobresaliente llamada Żegota, el Consejo Polaco de Ayuda a los Judíos. Si bien surgió a partir de una iniciativa local, incluso algunos de sus fundadores eran antisemitas, obtuvo el apoyo del gobierno polaco en el exilio con sede en Londres, e incluía algunos importantes activistas judíos. Żegota actuó de diversas formas. A través del suministro de documentos falsos, brindó refugio a varios cientos de niños y ayudó económicamente a los judíos que se escondían. Sin embargo, gran parte de sus esfuerzos estaban dedicados a ocultar dichos actos, no solo de los alemanes, sino también, y quizás principalmente, de la mirada de sus vecinos. En Europa del Este, los judíos y quienes les ayudaron se encontraban bajo una amenaza permanente de chantaje, informantes y denuncias. Los rescatadores eran personas comunes que permitieron que su propia humanidad los guiase. Religiosos y no religiosos, hombres y mujeres, campesinos, gente educada, figuras públicas, maestros, médicos, sacerdotes, frailes y monjas, diplomáticos, combatientes clandestinos, policías y simples trabajadores. Lo que tenían en común es que veían a los judíos como sus semejantes y no fueron indiferentes a su destino, y asumieron el riesgo de ayudarlos. La concesión del título Justos de las Naciones permite distinguir entre los perpetradores del crimen y sus colaboradores, por un lado, y quienes representaron un rayo de luz en la oscuridad. A continuación escucharemos al doctor Efraim Sadov sobre un grupo de rescatadores, algunos de los cuales obtuvieron el título de Justos de las Naciones, a saber, los diplomáticos, centrándose en este caso en aquellos originarios de países de habla hispana. Entre los casos de personas que se ocuparon de salvar físicamente judíos, podemos mencionar un caso excepcional
de María de Edwards Errázuriz, la viuda de un diplomático, de un embajador chileno, que estaba en París junto con su esposo, y su esposo falleció y ella se quedó en París. Y ella ayudó a salvar niños de un hospital, al salvar niños judíos de un hospital, donde ahí los concentraban probablemente para matarlos. Y ella ingresaba a ese hospital y dentro de su abrigo sacaba niños. En un momento determinado hubo una delación, la delataron, la capturaron, la torturaron y hubo una coincidencia personal que el mariscal Canaris, que era el jefe de la inteligencia del ejército alemán, era conocido de la familia de ella. Y él fue el que la salvó de que la maten. Tenemos casos en los cuales diplomáticos daban visas para poder emigrar o poder transitar por ciertos países para llegar hasta el país de destino. Uno de estos casos es el de Luis Martins de Souza Dantas, de Brasil, que él estuvo en París a comienzos de los años 40 y él otorgó 800 visas para poder ingresar a Brasil cuando la Cancillería brasileña envió una circular en la cual prohibía otorgar visas a judíos y a otros indeseables, pero específicamente también a judíos. A Martins de Souza Dantas lo llamaron que retorne a Río de Janeiro y lo mantuvieron más o menos congelado hasta que terminó la guerra. Otro tipo de diplomáticos, otro tipo de acción que realizaron diplomáticos latinoamericanos es la de utilización de sus documentos, de su documentación como protección a judíos para ser candidatos al canje de prisioneros. Me refiero a los cónsules de Ecuador, Manuel Antonio Muñoz Borrero, que estaba en Estocolmo, a Arturo Castellanos de El Salvador, que estaba en Suiza, al cónsul suizo de Paraguay, Hugli, al cónsul José María Barreto de Perú, al cónsul José Gambetta, también de Perú, que ellos otorgaron documentos, pasaportes, que no eran falsificados, eran ilegales. Las personas que recibían los pasaportes no tenían el derecho a recibir estos pasaportes porque no eran nacionales de los países. Pero aquí fue una combinación de intereses en las cuales los alemanes también estaban interesados. Porque a fin de 1942 los alemanes, en septiembre de 1942, los alemanes y los aliados mantuvieron el primer un canje de prisioneros y después los aliados no quisieron, especialmente Estados Unidos, no quiso realizar más canjes de prisioneros y los alemanes estaban interesados en incentivar a los aliados a hacer nuevos canjes por prisioneros alemanes. Los prisioneros alemanes eran inmigrantes que habían llegado a los países latinoamericanos y a los Estados Unidos
y que por ser ciudadanos de una potencia enemiga habían sido puestos en reclusión y sus propiedades en cierto modo habían sido expropiadas. En 1942 llega a Rumania un cónsul chileno, Samuel del Campo, llega a Rumania, y Rumania en ese momento era la potencia, así se la llamaba, la potencia que representaba los intereses de Polonia. Es decir, que el cónsul chileno era el que tenía que revalidar o renovar los pasaportes polacos que tenían las personas. Y en Rumania había muchos judíos con pasaporte polaco, había muchos judíos polacos que vivían en Rumania, que trabajaban en Rumania, pero que los pasaportes vencían. Y el tema de los pasaportes era especialmente importante, porque los rumanos, el gobierno de Ion Antonescu, un gobierno antisemita, había dictaminado leyes antisemitas muy discriminatorias contra los judíos, que entre otras cosas también incluían deportaciones a Transnistria. Y de esas leyes estaban exentos los que también tenían otra nacionalidad además de la rumana, o en vez de la rumana. Por lo tanto, el tener el pasaporte polaco podía servirles para eximirse de eso. En el momento en que Samuel del Campo vio las circunstancias en las cuales vivían los judíos en el lugar, él decidió que él también va a emitir dos cosas. Primero, emitió un documento en el cual, de este porte, en el cual decía: esta casa está bajo protección del gobierno chileno. Todos los que están adentro están protegidos por el gobierno chileno, y ese papel estaba escrito en castellano, en inglés y en rumano. El segundo acto, que fue el más arriesgado que hizo Samuel del Campo, emitió pasaportes a nombre de judíos, pasaportes de Chile. ¿Y cómo sabemos nosotros lo que él hizo? Porque encontramos las listas en los archivos de Rumania y en los archivos de Ucrania, porque parte de lo que era Chernovitz que hoy en día es Ucrania, era parte de Rumania, hoy en día se llama Chernauch. En ambos lugares encontramos las listas de las personas, las listas que ellos entregaron, que el Samuel del Campo y su asistente, un abogado Shimonovich que vivía en Chernovitz, entregaron al gobierno rumano diciendo: estas personas están protegidas por el gobierno porque tienen pasaporte chileno.